Bienvenidos a su programa Del Suelo al Cielo. Quedan con sus conductores Laura, Patricia, Alejandro y Rodrigo. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos amigos, amigas, que siempre están con nosotros en nuestro programa Del Suelo al Cielo. En esta ocasión vamos a conversar con nuestros profesionales sobre lo que es la violencia psicológica. Les doy la bienvenida Laurita, Rodrigo, Alejandro, para que podamos compartir todos este tema muy interesante. ¿Cómo están? Hola Paticita, buenas ¿Cómo tardes. estás, Paticita? Bueno, comenzaremos Abrazos cada uno. virtuales para todos. Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comenzaremos hablando sobre qué es la violencia psicológica desde cada uno de sus puntos de vista, desde cada una de sus especialidades, que nos comenten qué se considera violencia psicológica, hablando en el plano de la pareja y también en el plano familiar, incluso laboral, ¿no? Entonces, ¿cómo se define? ¿Qué es la violencia psicológica? Si nos puedes comentar un poco, Laurita. Claro que sí. Bueno, en realidad la violencia psicológica va a ser un tipo de maltrato a nivel subjetivo, es decir, que muchas veces no se lo puede detectar con facilidad. Es necesario tener cierta educación, cierta formación para poder no solamente detectarlo, sino saber qué hacer al respecto. Ya que se da de una forma activa y pasiva también, ¿no? En diferentes ámbitos, como lo habías manifestado, puede ser a nivel familiar, a nivel pareja, laboral y social en general. Entonces, más dificultad va a haber en el sentido de poder detectar y hacer algo al respecto si la persona ha sido manipulada, digamos, o criada en un entorno en el cual ya se ejercía, ¿no? O sea, que es difícil distinguir, por ejemplo, una burla de parte de las personas que queremos al interior de la familia, o sea, alguien que pueda hacer una burla al interior de la pareja, ¿no? Entonces, es en realidad una dinámica que promueve el descrédito, el sometimiento y el menosprecio de una persona a otra, ¿no? Entonces, las consecuencias, por ejemplo, van a ser la baja autoestima y la dependencia, ¿no? Respecto al agresor, aumentando así el grado de estrés y también produciendo, bueno, daños a nivel psicosomático incluso, ¿no? Entonces, es vital aprender sobre este tema que vamos a hablar esta tarde. Gracias, Laurita. Me gustaría que Rodrigo pueda compartir su punto de vista, por favor, y luego vamos con Alejandro. Bueno, gracias, Pati. Saludos a Laurita, Alejandro. Un gusto nuevamente compartir este espacio informativo. Bueno, violencia. La sesión anterior, por así denominarla, habíamos tratado un poco el tema acerca de lo que es la violencia y habíamos visto que la violencia no es una causa, sino es un efecto en realidad de un montón de bagajes que el ser humano puede llegar a tener o ha sido devenido de la forma de crianza. Sin embargo, tenemos que también destacar sobre el punto de la violencia psicológica que esto es una acción de agresión, ¿ya? Es una acción que se realiza constantemente sin necesidad de que intervenga el aspecto físico. Tiene que esta incidencia ver más con el tema de lo que es lo emocional y lo mental. Es decir, son personas que de alguna u otra manera van dañando al otro respecto con sus palabras. Y puede ser también con sus acciones. No necesariamente un acto violento necesita precisamente una carga de agresividad pues, notoria, puesto que con una palabra suavecita, una palabra
como quien dice, bien teledirigida hacia los aspectos emocionales de alguien, podemos menoscabar pues en esta circunstancia, ¿no? Y es de esa manera que se va generando, ¿no? Este tipo de violencia. Ahora bien, hay aspectos que hay que denotar y que hay que ser bastante claros. Uno se puede dar cuenta de los aspectos que es la violencia, puesto que un acto violento no pasa desapercibido. O bueno, más bien sí pasa desapercibido por lo siguiente, no nos queremos dar cuenta de ese acto. Y lo traigo precisamente con el tema de las relaciones, cuando uno está empezando el enamoramiento, ¿no? Es, como habíamos planteado también en otras sesiones, unos 4 meses te dura pues, lo que es el encantamiento, el enamoramiento, pues maravilloso, tipo Disney World, porque hay rosas de por medio, palabras bonitas, quién sabe si hay alguna poesía, dedicaciones de canciones, y a partir de ese lapso de estos 4 meses empieza lo que es la agresión con cariño o los rounds de cariño que se dan entre la pareja, como quien dice, ¿no? Puesto que la chica agarra y empieza, ¿no? A golpearle al chico, ¿no? Una acción que pasa desapercibida, ¿no? Entonces, ¿qué estás mirando? Y estás un breve manotazo en el hombro o en el pecho como para hacer notar que vaya la atención por ese sentido, ¿no? O el chico también, ¿no? De esa manera, ¿no? Denotando en sus palabras, ¡ay, mi tontita! Y la va abrazando. Ahí ya nos tenemos que dar cuenta que eso es un acto de violencia. ¿Por qué? Porque al referirse de esa manera hacia su pareja, ya le está dando precisamente ese antecedente de menosprecio. Ahora, que vaya disfrazándolo de un buen trato, eso es otra cosa, ¿no? Esa es la forma en la cómo se va camuflando esta violencia psicológica. Muchas veces me ha tocado tratar, ¿no? Inclusive con personas que han estado sometidas bajo violencia durante muchos años en sus vidas. Sin embargo, cuando ellos me decían, ¿no? He ido a presentar una denuncia y cuando he presentado la denuncia me he dicho, ¿por qué has aguantado tanto? ¿Por qué no te has quejado antes, no? Y yo le atribuyo esta situación al efecto precisamente de la rana en la olla. No sé si ustedes han escuchado del cuentito aquel, ¿no? Que si estás con una olla de Sí. agua hervida y pones una ranita ahí, la rana zafa, vuela, no se va a volver a meter ahí en su vida, porque eso le ha causado daño, le ha causado malestar, ¿no? Pero si a esta olla le ponemos agua a temperatura ambiente y le soltamos a la ranita allá adentro y prendemos esta olla, la ranita va a empezar a acomodarse, va a empezar a tratar de adaptarse y va a morir hervida. Ese es el efecto que se genera básicamente con el tema de la violencia psicológica. A veces no nos damos cuenta de estas sutilezas que existen en el tema del trato hacia el otro y ya cuando uno quiere salir, pues ya es tarde, ya está hervido, ¿no? Entonces, básicamente esto se va a radicar en esta cuestión emocional, en este manejo emocional que se hace a la otra persona, ¿no? Y a veces inclusive a modo de bromas se decía, estás pues con el síndrome de Estocolmo, con tu captor. Entonces, básicamente porque le atribuyes, o es más, quieres refrendarle, quieres decirle, justificar, ese es el término, todas las acciones violentas que tiene para contigo, puesto que dices, no, va a cambiar, si a mí siempre me ha tratado bien, es que no sé qué le habrá pasado, debe estar estresado por el trabajo, o debe estar estresada por el trabajo, entonces ha sido un gritito nada más, es que yo también tengo la culpa, entonces justificamos estas situaciones y por eso les decía, ¿no? Esto es básicamente como tratar o enmarcarte, ¿no? En lo que es el cuadro del síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero bueno, Y es justamente, así como, largo, ¿no? como tú comentas, Rodri, este también podría ser un signo de que la persona está siendo agredida psicológicamente el momento en que empieza a justificar estas conductas que son agresivas, controladoras de la pareja, porque esto también nos deja ver que la autoestima de esta persona ya ha sido humillada de alguna manera, ¿no? Y que justamente está perdiendo la autoconfianza
y por eso es que justifica, como tú bien lo has dicho, de no, es que yo también tengo la culpa, es que estaba enojado, me ama, por eso me pega, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, como No, y cuando ya existen más que estos... por darle esta justificación, Pati, es por el hecho de que, no, más que por bajarte la autoestima o por haberla mellado, es básicamente por el hecho de que del amor quieres aguantar todo, ¿no? Pero ya habíamos conversado también respecto a esta situación, ¿no? Pues uno tiene que aprender a quererse a sí mismo antes que querer a los demás. Entonces, porque ahí empieza el tema de la justificación, ¿no? Él me ama, me trataba bien, va a volver a tratarme bien, solamente que le tengo que tener poquito de paciencia, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Ahí empezamos a hacer, como tú dices, la justificación de los actos, de las palabras, de las agresiones del otro, sobre texto de ese tiempo de enamoramiento que hemos tenido plausible a ser, pues, modificado en lo futuro, ¿no? Sí, exactamente. Ale, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de la violencia psicológica? ¿En qué otros aspectos se puede evidenciar esta violencia? Ya, muchas gracias, Patricia. Concuerdo con las descripciones que han hecho cada uno de ustedes. Específicamente, la violencia psicológica son acciones dañinas, ¿no? Las acciones que dañan al ser humano, ¿no? A la autoestima, ¿no? Son acciones dañinas que afectan a la autoestima del ser humano. Pero tendríamos que entender primeramente, ¿no? Pero ¿cuáles son esas acciones dañinas? Cuando hablamos de acciones que afectan a la autoestima, exactamente estamos hablando de acciones que afectan a tu propio pensar, tal vez a tu forma de ser, ¿no? Y también puede que te afecte a los rasgos personales y sentimentales que tú tienes. Es por eso que la violencia psicológica va a estar siempre reflejada con acciones dañinas que afectan a la autoestima, ¿no? Pero ¿cuáles serán esas manifestaciones que afectan a tu forma de ser, a tu pensamiento, ¿no? A tu mismo comportamiento personal? Exactamente, existe muchas manifestaciones, ¿no? En la cual no podemos considerar que hay violencia psicológica, ¿no? Ahí está el abuso verbal, ¿no? Es cuando nosotros insultamos a una persona, cuando humillamos, cuando utilizamos tal vez ciertas verbalizaciones para ridicularizar a la persona, ¿no? Ahí está, hay violencia psicológica y la manifestación está ahí, el abuso verbal, ¿no? La violencia psicológica siempre se ha correlacionado con el abuso verbal o violencia verbal. También tiene que ver mucho con la intimidación, ¿no? Cuando una persona constantemente asusta mediante sus miradas, mediante gestos, gritos, y también puede que existir también ciertas amenazas, ¿no? Amenazas de suicidarse, amenazas de querer matar, de querer pegarle, ¿no? Son estas manifestaciones que están netamente correlacionadas con la violencia psicológica. No simplemente tiene que ver del modo verbal, también existe otros tipos de abusos, manifestaciones, como por ejemplo el aislamiento, ¿no? En la pareja, en la familia existe, pero ¿por qué? ¿Por qué consideramos violencia psicológica? Tiene que ver mucho con la frecuencia de estas manifestaciones, ¿no? Si una persona, hay muchas personas en otros medios culturales que ya, para ellos es normal hablarse con palabras muy vulgares, podemos decir, o con palabras muy fuertes, ¿no? Hasta se dicen vieja, ¿no? Se dicen cualquier otra cosa, pero tendríamos que ver también la frecuencia e intensidad de estas manifestaciones, ¿no? Hay muchas personas también que podemos amenazar dentro de una familia, por ejemplo, cuando los hijos llegan tarde, los papás amenazan, si llegas tarde te voy a castigar y no te voy a dar comida, ¿no? Son ciertas conductas que tienen que ver mucho con la frecuencia e intensidad. Mientras más frecuentes sean estas manifestaciones, podemos determinar que sí hay violencia psicológica, pero si la frecuencia es mínima, ¿no? Porque, como les digo, hay formas de vivencia en cuanto a las reglas y normas que podemos un poco delimitar si es violencia psicológica o no. Muchos padres de familia piensan que tan solo darles una regla rígida al no llegar tarde, o darles tal vez un grito, ¿no? O darles incluso uno,
por la constante mala conducta que tal vez tengan algunos niños, los padres ya se asustan. Mi hijo tal vez le estoy dañando psicológicamente. No tiene que ver mucho con la frecuencia e intensidad. Padres de familia que tal vez frecuentemente pegan a sus hijos o frecuentemente están insultándoles, sí o sí van a dar la causa de una violencia psicológica, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y como bien tú decías, la intencionalidad también, ¿no? Porque mucho de la cuestión de la violencia psicológica, em, creo yo que es el afán de controlar al otro, ¿no? Porque justamente yo despliego todo este tipo de estrategias de burla, humillación, intimidación, porque quiero que el otro haga lo que yo pienso que debería hacer, lo que yo quiero, lo que según mi perspectiva es correcto. Entonces, es un afán también para controlar a la pareja, para controlar a algún miembro de la familia, ¿no? Entonces, ahora como hemos ya hablado un poco sobre el contexto de qué es la violencia psicológica, en el siguiente bloque vamos a hablar sobre los tipos de violencia que se ejercen desde este ámbito psicológico, así que los esperamos en el siguiente bloque. Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda sección de este programa sobre la violencia psicológica. Vamos a hablar de los diferentes tipos y manifestaciones de la violencia y cómo es que también podemos reconocer cuando somos víctimas de violencia psicológica. Entonces, junto con nuestros profesionales que nos acompañan el día de hoy, vamos a ir desglosando cada uno de los tipos y manifestaciones para que ustedes también puedan darse cuenta si alguna vez han ejercido ese tipo de violencia contra otras personas o han sido víctimas de este tipo de violencia. Entonces, invito a Alejandro a que nos pueda compartir, por favor, qué tipos de violencia psicológica ha podido identificar y de qué manera se dan, ¿no? Ya, muchas gracias, Patricia.
Bueno, yo he identificado cuatro, ¿no? Cuatro tipos de violencia. Exactamente tiene que ver mucho con las manifestaciones de violencia psicológica que existen, ¿no? Ya sea en la familia, ya sea en la pareja igual, ¿no? Uno de ellos es la amenaza, ¿no? La amenaza. Muchas personas me preguntaron cuándo se considera una violencia psicológica, pero con manifestaciones de amenazas. Como referí en la primera parte, tiene que ver mucho con la frecuencia e intensidad. Mientras más frecuentes son las amenazas, como conductas de querer matar a alguien, ¿no? Hay muchos en la pareja, por ejemplo, constantemente puede ver tal vez una amenaza de querer matarse o de querer matar a alguien o de querer matar a su propia pareja constantemente, ¿no? Hay muchos jóvenes que la frecuencia de esta palabra de matar es muy relevante, ¿no? Si dentro de la pareja existe mucha repetición tal vez de esta idea irracional, mucha frecuencia de esta conducta o manifestación psicológica, tiene que dar paso y puede dar paso al mismo tiempo a la violencia psicológica, ¿no? Jóvenes que constantemente tal vez están amenazando con suicidarse incluso, ¿no? Con suicidarse, incluso dentro del matrimonio amenazan con llevarse a los hijos, ¿no? O querer matar a los hijos. Hay muchas manifestaciones. Mientras estas palabras son más constantes, hay una violencia psicológica, ¿no? Hay una violencia psicológica. Mientras la persona utiliza más estas palabras en cuanto a su verbalización, existe una violencia psicológica, ¿no? Ahí tiene que ver mucho también con el chantaje, ¿no? Con el chantaje, muy relacionado con las amenazas, pero el chantaje puede también relacionarse también con el abuso sexual, ¿no? En cuanto a imposiciones de anticonceptivos, posiciones sexistas, cuando tal vez en una relación de pareja, puede que muchas personas por esa idea irracional de sexismo en cuanto al machismo, si es mayor que el abuso sexual constante, ¿no? En cuanto al uso de anticonceptivos, hay muchas personas que constantemente a la pareja pueden estar tal vez con el chantaje de que utilicen el autoconceptivo, si no, te voy a dejar, si no es que no utilizas, me voy a ir, muchas otras conductas más frecuentes, ¿no? Tiene que ver mucho también la violencia psicológica con la parte verbal. Uno de esos es el abuso verbal, ¿no? Los insultos, ¿no? Insultos. Querer rebajar la autoestima de una persona, ¿no? Los insultos pueden estar muy condicionados también con el tipo de cultura, pero mientras afecte la autoestima de la persona, está también considerado como una violencia psicológica, ¿no? Efectivamente, Alejandro, y como bien tú decías, por ejemplo, este tema de amenazar a la pareja con que me voy a suicidar, ¿no? Genera mucha angustia en la otra persona o querer de alguna manera controlar a tu pareja utilizando a los hijos, incluso amenazas de si sales con tus amigos, entonces nos vamos a divorciar, o si sales con no sé, vestida de esta manera, o si te relacionas con otras personas. Entonces, todo lo que sea condicionamiento, como bien tú lo has dicho, una amenaza de si haces tal cosa, yo hago tal otra, entonces ya es una muestra de que existe una violencia psicológica, no te está condicionando a algo. Y más todavía si esta amenaza o esta comunicación de parte del otro viene cargada también de insultos, de humillación, ¿no? O sea, es como, si tú te comportas de esta manera, ay, ¿cómo yo, o sea, soy el único que te acepta, porque nadie más se hubiera casado contigo, o sea, realmente utilizar estas palabras despectivas que van a ir mellando la autoconfianza de la otra persona o generando miedo realmente en el que el otro piensa que no se puede defender y por eso se somete a la persona agresora o a la que genera la amenaza. Entonces ahí estoy siendo víctima de una conducta psicológica de agresión, ¿no? Me gustaría que nos puedas dar tu punto de vista, Laurita, sobre el tema de justamente lo que hablaba hace unos segundos,
esto del control de la imagen es agresión psicológica, las críticas, la indiferencia, son tipos de agresión psicológica, no lo son, y cómo es que se dan. Sí, evidentemente son también manifestaciones de agresión psicológica. Por ejemplo, esto que comentas del control de la imagen, eso genera bastante inseguridad en la otra persona porque hay muchos cánones de belleza que se quieren establecer, pero nunca hay uno verdadero, ¿no? O sea, realmente cada uno tiene su forma de verse o de proyectarse hacia el mundo. Entonces genera una inseguridad terrible, más que todo en las adolescentes, ¿no? Entonces, por supuesto, es una crítica a cómo uno se ve y eso perjudica. Por otro lado, las críticas, ¿no? Muchas veces escondidas detrás de lo que es la crítica constructiva, en realidad busca más bien desmerecer, ¿no? A la persona y, bueno, todo esto, este tipo de violencia psicológica o de agresión va a depender, por supuesto, de la historia de cada una de las personas, ¿no? Digamos, yo como al principio del programa manifestaba, ¿no? En mi familia he tenido mucha crítica de por medio y me ha creado unas inseguridades terribles que no he podido trabajarlas. Por supuesto, voy a ser muy vulnerable al sentido de recibirlas, ¿no? Tanto en el ámbito laboral como familiar, como relación de pareja. Por otro lado, también estaría lo que es la indiferencia. Por supuesto, eso es violencia, creo que una de las peores, ¿no? Porque es bien escondida, es el hecho de que otra persona no vea tus necesidades, no te crea las necesidades que tú tienes frente a una situación y no responda adecuadamente, genera bastante inseguridad, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, la burla, ¿no? Va a ser también otro tipo de violencia, en el sentido de que muchas veces también han escondido en esto, ¿no? De que, por ejemplo, me hace recuerdo de que muchas veces hay estas burlas al interior de la pareja, ¿no? O sea, en distintos aspectos. Y bueno, va a variar, como decía Ale al principio, en cuanto a la frecuencia e intensidad. Es tan importante esos dos aspectos para darnos cuenta y por supuesto esos dos aspectos van a variar en cada persona. Si por ejemplo para mí el hecho de que se burle la pareja, por ejemplo, en la semana todos los días, ¿no? Entonces a lo mejor yo lo puedo sobrellevar de una manera distinta a lo que lo haría otra persona, ¿no? Que realmente va a encontrar muy desmejorada su autoestima. Y por otro lado, también las burlas que yo voy a emitir, digamos, algún momento, yo tendría que saber si la persona que lo recibe, por decir mi pareja o mi hermano o cualquier otra persona que me rodea, la va a recibir de una forma que no necesariamente lo dañe, ¿no? Pero eso nunca estamos seguros. Entonces yo creo que siempre pues tiene que haber esta conciencia de el grado en el que una persona ataja este tipo de situaciones, que vamos a decir también que siempre se dan, ¿no? Es parte de la convivencia, es parte de relacionarse con el otro y siempre lo vamos aprendiendo desde la familia, el colegio, la universidad, o sea, no estamos en una burbuja tampoco, ¿no? Que nos preserva de todos esos ataques, vamos a decir, pero por eso tenemos cada uno la responsabilidad de saber lidiar con estos ataques para poder salir de la mejor forma y que no nos afecte necesariamente la autoestima y la subjetividad misma, ¿no? Creo que eso es importante. Efectivamente, y la forma en cómo uno lo dice, ¿no? Dentro de la comunicación asertiva, por ejemplo, el tema de la burla, la ironía, están consideradas como comunicación agresiva, ¿no? Ahora, habrá que diferenciar también cuando tu pareja te dice, negrita, digamos, yo que soy la más morena de mi casa,
pero me lo dice con amor y ese es mi sobrenombre, ¿no? O que te diga con una intencionalidad de herirte o menospreciarte o de compararte, en cuestiones como que esa ropa no te queda, o parece que has subido de peso, mi gorda acá, mi gorda por allá, pero no como una cuestión de palabras de amor que nos decimos entre nosotros, sino como una cuestión de molestar al otro y realmente de alguna manera quejarse y hacerte ver su incomodidad con tu subida de peso, cosas así, ¿no? Entonces también tenemos que ir viendo esa intencionalidad. Me gustaría, Rodrigo, si es que nos podrías compartir tu punto de vista sobre si es parte de la violencia psicológica, por ejemplo, esto de controlarle el dinero al otro o no darle, por ejemplo, hacer estas comparaciones con otras personas, ¿se considera o no se considera abuso psicológico? Bueno, cabe destacar, y gracias Pati por la palabra, algo importante que dijo Alejandro, ¿no? Básicamente para considerar una agresión, una violencia psicológica tiene que tener el tinte verbal. Entonces, cuando estamos hablando de esta violencia, como tú dices, ¿no? Acerca de lo que es el control del dinero, el hecho de tomar decisiones, estamos hablando de una violencia de tipo económico patrimonial. Entonces, es otro tipo de violencia también. Entonces, eso es amplio el tema de la violencia y los tipos de violencia que pueden generarse, que se pueden gestar. Es demasiado grande y ampuloso el tema de la violencia. Sin embargo, para destacar básicamente el espacio de lo que es el abuso psicológico, tenemos que denotar básicamente lo que es el control. Porque como bien decía al principio, creo que tú hiciste referencia acerca del control, ¿no? Básicamente es un control para anular al otro, esa es la intencionalidad. ¿Y de qué manera se tiene el control del otro? Sino a través de la coerción, a través de la manipulación, de conseguir un fin para estas circunstancias, para estas situaciones. Entonces, cuando hablamos de que yo soy el único que decide en mi pareja, estoy anulando la capacidad de mi pareja para poder opinar. Eso es una forma de violencia también. Evidentemente, puede ser que esté violando su derecho a expresión, su derecho a decisión. Sin embargo, si es que yo no le doy un tinte más peyorativo, que sería básicamente el término exacto, no estaría entrando, digamos, en la categoría de violencia psicológica. Sin embargo, el hecho de que yo tenga la hegemonía, que yo tenga el poder, ¿no? Y básicamente regido, como decía Freud, ¿no? PES, ¿no? Para resumirlo, ¿no? Plata, poder y placer, ¿no? Si yo tengo el poder y tengo el dinero, entonces obviamente eso me va a generar pues bastante satisfacción. Más aún si estoy anulando, o mi característica es anular a la otra persona. Entonces ahí es donde radica el tema de lo que es el tema económico, como tú decías, ¿no? Que yo me voy a hacer cargo del dinero, entonces si tú ganas algo, dame mejor aquí, yo voy a administrarlo porque tú seguramente vas a despilfarrar el dinero, cosa que sucede en algunos núcleos familiares, ¿no? Que a veces lo hacen por simplemente acordar, digamos, de una manera el llevar la economía familiar. Pero sin embargo, esto viene siendo también parte de lo que es una violencia, porque trata de hegemonizar completamente lo que es una relación, ¿no? Entonces, yo soy aquí, entonces sale el narcisismo, pues, galopante en esta condición. Puede existir gritos, puede no existir gritos, ¿no? A veces, como les decía al principio, una simple palabra pequeña, suavecita, dicha al oído, puede aniquilar a una persona dependiendo de qué es lo que le digas, ¿no? Entonces, hay que saber que en esta circunstancia yo puedo coercionarle. Entonces, aquí hay un término que sale de una película que es el gaslighting, ¿no? Que es un abuso emocional. Entonces, trato de anular a la persona haciéndole sentir que está equivocada todo el tiempo, ¿no?
Entonces me dice, por ejemplo, ¿te acuerdas? Es, no, 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 te equivocaste, no pasó nada de esa situación. Entonces tratando de hacerle ver a esa otra persona o a mi pareja que está pues equivocada, que está inclusive deschavetada, que se está inventando cosas. Entonces eso es un tipo de abuso emocional. No necesariamente tengo que ir a los gritos para denotar el tema de la fuerza, el tema de la situación. Como decía, ¿no? La comunicación asertiva dice mucho, pero la comunicación verbal dice más todavía acerca de las posturas. Puede que yo tenga los brazos así cruzados y esté hablando así con mi pareja y le digo, sí, te entiendo, pero la postura en la que yo estoy, que es reacia, poco abierta, entonces denota que no le estoy entendiendo, que simplemente me está importando poco lo que pueda decir, porque mi postura, mi comunicación no verbal, lo está marcando, lo está demostrando. Entonces, hay ciertos detalles que obviamente no saltan a la vista, pero que son microscópicos, ¿no? Son fracciones de segundo en el cual tú te puedes dar cuenta si esta persona realmente te está tomando en cuenta, no te está tomando en cuenta, o si es que le estás aburriendo con lo que le estás diciendo, porque son expresiones faciales tan denotadas, así que a un ojo clínico tendría que estar pues muy ávido en esta situación para darse cuenta de esta situación. Entonces, ahí es donde nosotros estamos pues inmersos en esta cuestión, ¿no? Con la violencia psicológica, ¿no? Que obviamente no es la única que existe, como decían, hay un montón de tipos de violencia, pero básicamente esto es lo que desarrolla o lo que va gestando básicamente que se vaya propiciando, ¿no? Uno mismo es el que va preparando el terreno para que la persona pueda hacer contigo lo que quiera. Alguna vez decía yo, a nadie le hacen más de lo que se deja, pero a veces no te das cuenta de lo que te están haciendo. Entonces, es importante, ante todo, conocerte, porque si no te conoces, difícilmente te vas a poder dar cuenta en esta circunstancia, en esta situación. Efectivamente, vamos a hablar en el último bloque de qué estrategias podríamos utilizar para prevenir, para de alguna manera detener este tipo de abuso, ahora que conocemos que la violencia psicológica se puede dar a través de palabras que van con burla, con cizaña, de alguna manera todo lo que son amenazas, chantajes, humillación, insultos, en muchos casos también tratar yo de monopolizar la decisión, de yo tener el control sobre todo. Entonces, en ese momento ya estamos ejerciendo un abuso psicológico o estamos siendo víctimas de un abuso psicológico. Entonces, no solamente son en los actos físicos, la agresión física, sino también todo esto que se ha mencionado, los gritos, las comparaciones, la burla, el desprecio, las críticas, que de alguna manera van a millar todo lo que es nuestra autoconfianza, nuestra autoestima y nos van a colocar en una situación vulnerable. Entonces, habiendo hecho este resumen, nos vamos a una pausa y ya volvemos con el fin de esta edición que tenemos para ustedes.
Volvemos de nuestra pausa, ahora para compartir con ustedes algunos casos de nuestras consultas terapéuticas y también algunas recomendaciones para que ustedes puedan aplicarla en su diario vivir y también tener herramientas y recursos para enfrentarnos a lo que es la agresión, la violencia psicológica. Entonces voy a invitar a Rodrigo que comparta con nosotros alguna experiencia profesional que ha tenido, la descripción de algún caso y también su perspectiva de cómo es que podemos hacer frente a la violencia psicológica. Muchas gracias, Pat. Bueno, es inherente a esta situación abordar con personas que han atravesado y que están atravesando en la actualidad básicamente esta coyuntura de violencia. A ver, uno de los primeros casos con los que me topé y hemos abordado este tema de violencia, que ha llegado pues a estratos impresionantes porque era violencia física inclusive, el agresor ha tenido la valentía, por así decirlo, entre comillas, de agredir a su pareja a tal grado de dejarla pues completamente amoratada. Y ahora, la pareja, la paciente, no quería denunciar, así de claro, no quería hacerlo, porque ella tenía miedo. Entonces aquí tenemos un elemento más con el que se tiene que trabajar básicamente en el tema de lo que es la violencia, que es el miedo, la anulación total de todo deseo de poder salir de ese estrato. Entonces, al estar tan sumida en este miedo, ha sido pues completa. Es más, venía a consulta por secreto, decía que iba a un lado y hacía circo y maroma a la señora para poder abrirse ese espacio de consulta. Entonces, aquí yo quiero rescatar algo importante, ¿no? Y que se tiene que trabajar cuando de violencia se trata multidisciplinariamente. No se puede abordar desde consulta unilateral el hecho de querer orientar o acompañar a una persona a poder hacer este tipo de trabajos, porque no se puede hacer mucho, no se puede llegar a mucho cuando no hay una multidisciplinariedad, no hay un trabajo interdisciplinario. ¿A qué me refiero con esto? Evidentemente en consulta se puede trabajar acerca de lo que son, como quien dice, ¿no? Una vez que llega la persona violentada, pues viene a desembarazarse, pero completamente de todo lo que tiene, lo que ha vivido, lo que está experimentando, lo que está sintiendo, en qué condiciones está llegando su emotividad, su afecto, pero pues, y en una consulta quiere como que cederte 4 o 5 horas de su vida para tratar de explicarte el por qué se ha ido dando. Entonces ahí nosotros tenemos que ir trabajando básicamente en dosificar, ¿no? Fundamentalmente las horas. Ahora, decía, multidisciplinariamente, es importante que nosotros trabajemos con las instancias pertinentes respectivas a estos casos. A ver, la FELCCB es una instancia que trabaja también con el tema de la violencia, pero lastimosamente me ha tocado trabajar con personas que han sido revictimizadas en sus mismas oficinas. Es decir, la persona está emocionalmente inestable, está muy vulnerable y se le revictimiza, es decir, a ver, ¿qué es lo que te ha hecho? A ver, acordate, pero a ver, ¿cuándo ha sido? Y bueno, son elementos que también a la persona afectan. Entonces dice, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir a hacer una denuncia si igual me van a decir que yo tengo la culpa? Por eso decía al principio que hay que tener bastante tino, mucho cuidado cuando se trata y se tiene que trabajar con las personas que están atravesando estos momentos de violencia, ¿no? Porque no se les puede revictimizar. En una presentación anterior dijimos también que si se pudiese trabajar o si es que hay algunos números de el entorno legal que puedan abordar respecto a estos casos, porque a estas personas no se les puede dejar simplemente con una denuncia y con un acompañamiento psicológico. También tiene que haber un elemento legal, puesto hay leyes para proteger a estas mujeres, y a veces no tienen este soporte para poder trabajar precisamente esto, ¿no? Entonces,
hay detalles muy importantes, imprescindibles en el hecho de poder tratar con este tipo de casos, ¿no? Que son bastante delicados, ¿no? Y no es agarrar y decirle en consulta, pero conocete, querete y listo, ¿no? Porque es un acompañamiento, es un poder reestructurar esta persona que está viniendo desestructurada para poder ir encauzando, ir armando de a poquito nuevamente su afecto, nuevamente su autoestima, nuevamente su valoración por la vida, porque básicamente vienen pues con ese discurso de, no, yo ya no quiero más nada, esta vida no es para mí. Y es por eso que hacemos un llamado a través de este medio a que las instancias pertinentes que trabajan en el área legal y en el área de lo que es lo jurídico se puedan poner un poquito la mano al pecho y no revisen a estas personas, más al contrario, poderles extender una mano amiga y poder trabajar apoyo, en ¿no? futuras ocasiones con prevenciones antes que una intervención, que es lo óptimo que sería, ¿no, Pati? Efectivamente. Sí, ¿qué nos puedes comentar tú, Alejandro, sobre un poco cómo prevenir, cómo detener el tema del acoso, del abuso, de la violencia psicológica? Ya, muchas gracias, Paticita. Cualquier tipo de situación que adquiera o amerite intervenir tipos de violencia, ya sea en violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, como una intervención primaria, es bueno hablar del tema, ¿no? La teoría Gestalt nos habla eso, ¿no? Hablar primeramente de algo específico para que todos lo debatamos, ¿no? Tal como nosotros estamos hablando. Y van a ver que no simplemente a las personas nosotros les estamos transmitiendo tal vez una reflexión, sino que también nosotros mismos estamos reflexionando, ¿no? Eso es la forma principal o primaria para prevenir e intervenir, ¿no? Los tipos de violencia psicológica. Primeramente, hablar, sí o sí, de violencia. ¿Por qué Sí. se da la violencia? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cuáles son esas manifestaciones, no? Y eso es la toma de conciencia para prevenir, ¿no? Estos tipos, para que la persona conozca o reconozca a qué nosotros llamamos abuso emocional, ¿no? Y cuando hablamos de abuso emocional, claramente la persona va a toma de conciencia exactamente qué es humillación, qué es control directo e indirecto, ¿no? ¿Qué significa tener tal vez algunas ideas irracionales sobre nuestro propio pensamiento? Y ahí va el otro tipo de intervención. Los tipos de violencia siempre se va a tener una correlación entre conducta y pensamiento, ¿no? Los tipos de violencia psicológica siempre va a tener dos tipos de correlación, conducta y pensamiento. Por conducta y pensamiento es donde se da la violencia psicológica, ¿no? Y ahí es donde podemos trabajar con la toma de conciencia de estas ideas irracionales que tenemos. Por ejemplo, en la amenaza, ¿no? En la amenaza tenemos muchas ideas irracionales, como la sobregeneralización, ¿no? La sobregeneralización, cuando nosotros sobregeneralizamos algunas conductas de alguien, automáticamente esta conducta lo transmitimos tal vez a nuestra pareja, pero ahí está la idea irracional, ¿no? No es bueno sobregeneralizar o generalizar. Ahí también están los pensamientos catastróficos, ¿no? Cuando alguien tal vez en una pareja se pierde, el pensamiento irracional está que de manera catastrófica tal vez se ha ido con alguien, tal vez se ha ido con otra persona, se ha ido a fiestear. Es decir, que en una segunda terapia es trabajar con estas ideas irracionales, ¿no? Y en mi experiencia es muy bonito la terapia racional, ¿no? La TREC, la terapia racional emotiva conductual, que nos habla Ellis, ¿no? Albert Ellis, al momento de dar una toma de conciencia de estas ideas irracionales, porque por las ideas irracionales que tienen las personas también da paso a los tipos de violencia en cuanto a las amenazas, chantajes y también humillaciones, ¿no? Efectivamente, Alejandro, y como tú bien decías,
no solamente la persona que ha sido víctima de violencia tendría que buscar un apoyo psicológico, terapéutico, sino también aquella persona que es la victimaria, la que está agrediendo, la agresora, ¿no? Porque es esta persona que la que tendría que un poco ir revisando estos aspectos que tú acabas de mencionar, ¿no? ¿Por qué tengo celos incontrolables? ¿De dónde me vienen estas ideas irracionales? ¿No? Esto tengo que asumirlo como una conducta que no es funcional y también trabajarlo en una o varias sesiones terapéuticas, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista, Laurita, que nos puedes compartir ya para ir cerrando nuestro bloque? Bueno, acá un poco de algunos casos, ¿no? Con los que nos hemos visto enfrentados en la práctica clínica. Yo recuerdo haber tenido una paciente adolescente que había sufrido violencia sexual. Pero imagínense ustedes, ¿no? Lo que decía Rodrigo también de esta parte de que se revictimiza a la persona, preguntándole sobre detalles, ¿no? Acerca de este acto, digamos, que había sido llevado por dos de sus hermanos en interior de su hogar. Imagínense mi sorpresa cuando yo voy a entrevistar a la persona y de pronto su pesar no era por el hecho sexual de los hermanos, sino, o sea, lo que le dañaba y lo que le hacía sentir bastante mal era el rechazo de la madre, ¿no? Imagínense acerca de lo que había pasado, porque eso había implicado que el hermano mayor vaya a la cárcel, ¿no? Y de pronto esta madre estaba un poquito más, o sea, más cercana a él, ¿no? Más que a la hija incluso. Entonces, la madre de pronto le amenazaba a la chiquita, ¿no? Diciendo, bueno, ya no digas nada porque estás destrozando a la familia, imagínense, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, esta violencia en realidad es psicológica de parte de la madre, ¿no? Que, bueno, con la intención de no destrozar la familia más allá del hecho, le daba toda la responsabilidad subjetiva a esta adolescente, ¿no? Entonces de ahí nace la importancia de ir distinguiendo estos pequeños matices, porque al final esta criatura estaba sufriendo por el rechazo materno y por el hecho de no volver a su colegio, ¿no? Con sus amigos, tener la vida normal que estaba llevando y de pronto tener que ingresar a un hogar para su protección. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Por eso es que desde el ámbito psicológico nosotros tratamos de ver más allá del hecho. Es importante considerar estos aspectos, ¿no? De la vida real, pero realmente bucear en el deseo y en las circunstancias de cada uno va a ser lo primordial para darnos cuenta hacia dónde dirigirnos, ¿no? Por ejemplo, lo que se hizo con la adolescente es tratar de reubicarla dentro de esta nueva salida que se había forjado en función, obviamente, al hecho, ¿no? Que ha sido grave. Entonces, volver a armar ese sujeto que de pronto se ha desarmado, se ha desorganizado emocionalmente es una tarea, pues, ardua, ¿no? De mucho tiempo, pero no imposible. O sea, en realidad es un trabajo interdisciplinario, como lo decía Rodrigo, junto con los abogados, junto con los trabajadores sociales y, por supuesto, los psicólogos tan importantes, ¿no? Entonces, eso, por un lado, y por otro, esto de que a pesar de que haya ciertas circunstancias de agresiones psicológicas que vayamos viviendo en la vida, que hasta cierto punto es normal en la convivencia, recordar a todos, ¿no? Que siempre tenemos la libertad de elección, siempre tenemos que estar en esta tarea de elegir, de comprobar o verificar lo que estamos eligiendo, es decir, yo realmente le he dicho cómo tratarme y no lo está haciendo, entonces hay que tomar una decisión, ¿no? Creo que siempre es importante recordarnos de que tenemos el tiempo para elegir y ejercer, ¿no? Nuestros derechos. ¿Quién más que uno mismo, conociendo sus derechos y sus obligaciones para consigo mismo, se pueda hacer que la vida marche mejor, ¿no? En realidad. Eso sería mi opinión.
Y como bien tú decías, esto también tiene que ver mucho con el tema de saber cuáles son nuestros límites, ¿no? Ponerle límites al otro, siempre tener la seguridad de que yo soy capaz, ¿no? De poder tomar decisiones, mejorarme a mí mismo y no creer al agresor cuando nos dice, eres fea, eres incapaz, nadie te va a querer, ¿no? Porque todos nosotros tenemos esta capacidad de aprender continuamente, de mejorar, de conseguir un mejor trabajo, de ser una mejor persona, ¿no? Entonces, realmente poner una barrera frente a ese tipo de comentarios, porque si nosotros nos proponemos, vamos a poder desarrollar las capacidades que nos falten, ¿no? No quedarnos en este pensamiento limitado de que solo una persona en el mundo me va a querer, me va a aguantar, me va a mantener o sea, realmente dejar mi responsabilidad en el otro en vez de asumirla y darme cuenta que yo soy responsable de ganarme la vida, de aprender las cosas, que yo puedo hacer mis cosas, incluso buscarme una u otra mejor pareja que me respete, me ayude, me ame, ¿no? Sea honesta conmigo. Entonces, creo que eso es primordial, ¿no? Y si no podemos conseguir esta ayuda dentro de nuestro propio hogar, porque muchas veces, como había comentado Laura, la agresión viene o de la pareja o en este caso de la madre, ¿no? Entonces sí asistir y poder hablar con un profesional, conseguir ayuda psicológica para realmente poder darme cuenta de qué está funcionando, qué no está funcionando, ¿no? Porque en estos momentos donde mi autoestima ha sido mellada, probablemente tengo mucha confusión entre lo que está bien, lo que está mal, y probablemente un profesional en psicología me va a poder ayudar a tomar mejores decisiones, ¿no? Porque incluso dentro de las familias existen a veces comentarios como que sí, pero es que eres mujer, tienes que aguantar, ¿no? Entonces, tal vez no son los mejores consejos que vamos a poder recibir, por lo tanto, será mejor buscar la ayuda de un profesional. Entonces, muchas gracias, les agradecemos por todo su conocimiento compartido, por sus comentarios, por, bueno, pues, el día a día poder compartir en estas sesiones con nosotros. Y nos despedimos con un caluroso abrazo en este invierno. Los esperamos en nuestro próximo programa. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Chao, chao.